Queremos dejarles algunos ejemplos de tipo de entrevistas, algunas pautas de redacción y contarles que decidimos, profesora Viviana Bonada y la profesora Josefina Brear, como tenemos también el mismo curso que es segundo año, trabajar en conjunto bajo un mismo género periodístico. El género es el mismo, la manera de entrevistar es la misma, la presentación es en distinto formato, pero no deja de tener la relevancia de ser un trabajo que se debe realizar con responsabilidad. Como bien lo explicó la profesora Brear, en este video te vamos a acercar los aspectos, pautas más importantes a la hora de realizar una entrevista. Para comenzar, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una entrevista. Definiciones hay muchísimas. Nosotros en este trabajo intercátedra vamos a tomar la de Mariano Cebrián Herreros, que es un catedrático de información audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, que ha escrito muchísimos libros, conocedor de los medios, y él la define como ese género consistente en una serie de preguntas por parte de un informador y respuestas del interpelado con el fin de obtener y emitir más información. ¿Qué quiere decir esto? Es el género basado en una serie de preguntas que hace un informador, vamos a hablar de periodista, y las respuestas que da esa persona que fue elegida como entrevistado. Esas respuestas que da el entrevistado nos va a servir para obtener y emitir más información. Es un diálogo en el cual se van a obtener declaraciones de interés. Hay que tener en cuenta que es una de las principales formas de obtener información periodística. Es una charla, una conversación, pero no donde el periodista se centra solamente en saber el qué, sino donde va sacando jugosas declaraciones para poder complementar su texto. Respecto a la clasificación de entrevista, podemos hablar de una entrevista de personaje. En este caso son esas entrevistas que lo fundamental a considerar, más allá del contexto o el tema de conversación, es la figura del entrevistado. Esa entrevista de personaje, como pueden ver acá, se puede dividir en entrevistas de personalidad. Sí, decíamos, lo único que importa es el entrevistado en cualquiera de sus facetas, haga lo que haga. Esa entrevista de personalidad, a su vez, hay distintas formas de realizarlas, de encararlas, ¿no? Se subdividen. Entrevista de retrato, por ejemplo, donde es el entrevistador el que intenta describir, pintar una imagen lo más certera posible del entrevistado. Entonces, eso es importante ¿para qué? Para poder crear un clima de confianza, ¿no? Entre el entrevistado y el entrevistador. Después está la biográfica, que tiene que ver con lo que se busca con la conversación, es contar la vida del personaje. Entonces, vamos pasando desde sus recuerdos, vivencias. Y en el caso, ¿no? De la radio, por ejemplo, esas vivencias la van a escuchar del propio entrevistado directamente al aire, ¿no? El entrevistado va a contar y el entrevistador va a ser el que va a ir señalando por qué camino quiere que vaya esa conversación. Puedo hacer hincapié en fechas claves, acontecimientos históricos. ¿Para qué? Para permitirle al entrevistado que sea él el que siga contando cuestiones importantes que hace a su vida. Después está la psicológica, que lo que busca más que contar qué es, quién es la persona entrevistada, yo lo voy a buscar es a ver cómo reacciona. ¿Qué opina? Puedo plantearle, por ejemplo, cosas que sé porque investigué antes que él va en contra. Las entrevistas de declaraciones tienen que ver con la entrevista que se hace a un personaje, ¿sí? En función de su identidad, por su fama, por su relevancia. Le puedo solicitar, por ejemplo, algo de ocasión, que me hable de
un acontecimiento o efeméride de interés, por ejemplo, que no tiene muchas veces que ver con su actividad. Suele pasar, por ejemplo, en un tema como la pobreza. Podemos entrevistar, y de hecho se hace siempre, a un sacerdote, a un pastor, para saber qué opina respecto a ese tema, ¿no? El INDEC acaba de dar a conocer el índice de pobreza. ¿Qué opina esa persona respecto al tema? No me interesa qué opine en su carácter de sacerdote, no es él contando por qué quiso ser sacerdote y sus actividades diarias. Es él, desde ese rol, hablando de un tema en especial. Esa es la entrevista de declaraciones, pero de ocasiones, sobre un determinado tema. Y después sí está la entrevista de pasatiempo, que eso más que nada se da en radio más que en gráfica, ¿no? O sea, es charlar por charlar. Vamos a ver qué sale, dialoguemos, van a ir saliendo los temas. Esas son las entrevistas de personaje. Tenemos la entrevista de actualidad, que es así, ya es más que importante y tiene que ver tanto con la radio como lo gráfico, ¿no? El detonante que me lleva a entablar esa conversación es buscar una noticia o ampliar una información que ya conozco. Entonces, ¿qué hago? Entrevisto a protagonistas de un acontecimiento, a personajes que intervienen en ese acontecimiento. Hubo un choque, voy a entrevistar a un testigo que pasaba por ahí, alguien que presenció. Quiero ampliar ese tema. Busco a un experto en seguridad que me recuerde la importancia de conducir con el cinturón puesto, respetando las normas de seguridad vial, etc. Así, entonces, la entrevista de actualidad, lo que me lleva a hacer esa entrevista es algo que pasó. Y lo que quiero hacer es ampliar. Entonces voy buscando a quién puedo sumar para que me pueda aportar más cosas. Por eso se dice que algunas de las preguntas que esta clase de entrevista realiza tiene que ver con el quién, dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. Es una de las entrevistas más extensas, pero obviamente tanto en la radio tiene que ver con el tiempo que tengamos para hacer esa entrevista, y en la gráfica va a tener que ver también con el espacio que nos den en ese medio gráfico. Y después la entrevista de opinión, en la cual lo único que hacemos es buscar las opiniones, las posturas que piensa un protagonista en relación a algún objeto, tema, qué opina de X tema. Solo quiero conocer tu opinión. Si la entrevista es sobre un tema puntual, una noticia, el entrevistado nos podrá aportar información respecto a ese tema. Por ello, el entrevistado debe ser una persona que tenga conocimiento. En este caso, si tomamos la pandemia del COVID, podemos hablar con un epidemiólogo, con un médico, con algún referente de la salud pública o alguna persona que está haciendo una investigación, y en este caso vamos a apuntar al tema. Ahora, si la entrevista es de personalidad, si nosotros vamos a trabajar sobre la persona, vamos a tener en cuenta datos comunes a la vida de la persona, ya sea un deportista, ya sea un político, y a partir de esa charla distendida, pero que a la vez respete ciertos criterios comunes que tienen que ver con llevar las preguntas y las respuestas, vamos a ir sacando las declaraciones más importantes para luego transcribirlas. Un periodista no puede estar desinformado. Debe preparar un cuestionario, debe analizarlo, debe pensar y repensar repreguntas, y luego, cuando concreta finalmente la entrevista, lograr conectarse con ese entrevistado y sacar provecho de todas sus respuestas. En el caso de una entrevista radiofónica, no siempre el que entrevista es periodista, es una realidad. Lo hace el conductor, que puede ser periodista, como locutor. Hay alguien en la producción, es la que va a definir
qué entrevistados va a seguir y sí o sí tiene que informar con anticipación a los conductores sobre el porqué de la entrevista, entregarle ya una pauta con algunos datos para poder hacer la presentación. El hecho de que el periodista, el conductor, sepa de quién va a hablar le da tiempo a buscar información y tener el backup para poder incluso salvar una entrevista. Si el entrevistado por nervios se olvidó de algo, el conocimiento previo que puedo llegar a tener de mi entrevistado puede salvar. Recordemos que en radio todo es en vivo, todo va a salir al aire. De más está decirles que es importante tener las herramientas de trabajo. En este caso, si va a ser una entrevista vía Zoom, que la puedan realizar pautando previamente esa cita, no esperar a que el entrevistado se comunique con ustedes y les diga que ya está, que hoy sale la entrevista, sino ustedes hacer el trabajo de preproducción, llamándole, mandándole un mensajito, recordándole que a las 20 horas, como ejemplo, nos vamos a reunir vía Zoom para realizar la entrevista, grabar esa entrevista y en caso que sea en forma presencial, que ustedes puedan ir a ver al entrevistado con todas las medidas de seguridad que hoy tenemos por los protocolos, llevar siempre nuestro grabador en caso de tenerlo o nuestro teléfono, ¿sí? Sacar una foto del entrevistado en acción, hablando, gesticulando, moviendo las manos, que se vea que está concentrado en lo que le está respondiendo y por supuesto no dejar de tener un anotador. Es muy importante que a medida que ustedes estén grabando esa entrevista también puedan ir percibiendo algunos detalles que le llamen la atención de esa charla distendida con su entrevistado. Por ejemplo, algún gesto, alguna pausa, algo que luego al transcribir le pueda dar esa magia de imaginación y transportar al lector a ese momento que ustedes están viviendo. Tal como lo explicaba la profesora Briar, en radio también es importante tener en cuenta las herramientas a la hora de realizar una entrevista, especialmente el movilero, que es el que está afuera, que va a depender de su celular para transmitir en vivo y si no transmite en vivo para grabar la entrevista si es que no usa el grabador de periodista. Entonces es necesario, aunque ustedes puedan decir que es algo obvio, recordarles la importancia de chequear el tema baterías en caso del celular, pilas en el caso de los grabadores. Pueden perder una entrevista si no utilizan estos consejos, en el sentido se quedan a mitad de la entrevista sin poder transmitir, no pudieron grabar y no siempre el entrevistado puede esperar hasta que ustedes puedan conseguir los nuevos elementos. Así que es importante chequear siempre antes de ir a la entrevista, en el caso del móvil, esas herramientas, batería en el celular, el tema de las pilas en el grabador. Y no solamente eso, es importantísimo respetar los tiempos con el entrevistado. Si se queda a X hora, a esa hora se tiene que estar presente, y si no se está presente, avisar con tiempo. Esto vale para las entrevistas que vaya a realizar el movilero. Bueno, tenemos la información y es cuando vamos a escribir la entrevista de manera definitiva. Vamos a trabajar con una pequeña presentación. En el caso de ser un personaje, vamos a hablar, por ejemplo, de un deportista que está destacándose a nivel mundial. Vamos a recordar en qué lugar se encuentra, lo que está haciendo actualmente, quién es, qué edad tiene, y luego comenzaremos con la entrevista en sí. Las preguntas y las respuestas como un posible diálogo, ¿sí?, entre el entrevistador y el entrevistado.
Si se trata de una noticia, vamos a presentar el tema a modo informativo y luego también presentaremos a quién es nuestro entrevistado. Recordemos que en el taller que estamos dando nosotros de práctica profesionalizante 2, no nos vamos a involucrar como periodistas en las notas, sino que directamente vamos a hacer esa redacción en tercera persona para nuestro lector y donde el lector encuentre la dinámica de leer esa entrevista. Siempre es importante llevar un hilo conductor, no saltar de un tema al otro. Por eso lo que le recomendamos es preparar un cuestionario previo e ir tomando nota de las expresiones del entrevistado. Por último, escribiremos un cierre expresando alguna opinión personal, ¿sí?, que pueda darnos el entrevistado o algún dato que nos aporte más a esa información que estamos desarrollando. Tengan en cuenta que en los medios gráficos la entrevista se puede desarrollar comenzando por un perfil de quién es la persona o de qué vamos a hablar y luego comenzar a trabajar las preguntas y respuestas. No se trata solamente de un orden cronológico, sino de poder establecer pautas comunes para desarrollar el texto. Un texto claro, pero a la vez también conciso, coherente, respetando la puntuación y sobre todo que cada párrafo que vamos a trabajar tenga algo interesante para aportar. Recordemos que el lector es muy puntilloso a la hora de analizar las entrevistas. Quiere buscar la información, quiere descubrir más del personaje, pero también tenemos que tener en cuenta esos criterios para brindarle una claridad y una hasta literatura, si se quiere, a la hora de redactarla.